Hola, mi nombre es Santiago Benítez y junto a mi grupo, Andrés Alvarado y Juan Nieto, vamos a hablar sobre el sonido en física. Bueno, yo voy a hablar de cómo se transporta el sonido por un medio en física. Por ejemplo, podemos decir que la propagación del sonido involucra el transporte de energía sin transporte de materia. En otras palabras, en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de un medio elástico, sólido, líquido o gaseoso. Entre los más comunes se encuentran pues el aire y el agua. No se propagan en el vacío, al contrario que las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, en un medio líquido, en el agua, los sonidos se propagan con mayor rapidez y menor pérdida de energía que en el aire. Las ondas sonoras y ultrasonoras se transmiten en el mar a una velocidad entre 1400 y 1600 metros por un segundo, mientras que en la atmósfera la velocidad de la propagación es de 430 metros por segundo. También podemos hacerlo con un ejemplo en el cual sería una hoja. En esta hoja podemos explicarlo cómo las ondas se transmiten a través del aire. Por ejemplo, si lo soplamos, este va a mover, ya que genera un movimiento. El, en física, el sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, sean audibles o no. Como lo explicaba, el aire que mueve algún objeto es una propagación de sonido. Pues a través de un medio, un fluido sólido, como ya lo había explicado, que genere un movimiento vibratorio, en este caso el de la hoja, o pues en el de un cuerpo. Mm, Generalmente la velocidad del sonido es mayormente en los sólidos que en los líquidos, mientras que en estos últimos es superior con respecto a los gases, que también lo podemos usar como ejemplo. Pero esto se debe a que mientras más sólida es la materia, los enlaces atómicos en ella tienen mayor grado de cohesión y esto pues favorece mucho más a la onda sonora. Aparte de la hoja, ya sabemos que están los métodos por gases, líquidos y este pues se representa a través de En un este cuerpo. caso, el sonido es cualquier fenómeno que se produce o involucra la propagación de ondas mecánicas, sean audibles o no, a través de un medio, puede ser fluido o sólido. Este mismo tiene que estar generando un movimiento vibratorio en el cuerpo que se esté desarrollando el sonido o la vibración. El sonido humanamente audible está entre 20 y 20.000 Hz, consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión. Tenemos dos ejemplos de esto. Es que en los cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional en el medio. En diferentes esquemas se producen los sonidos en el oído. Esto se puede representar con colores. El azul son las ondas sonoras, rojo el tímpano, el amarillo es la cóclea, verde son células de receptores auditivos, el púrpura son espectro de frecuencia de respuesta al oído y naranja es el impulso de nervio auditivo. Esto puede representar las ondas que nos muestran con diferentes esquemas del proceso de captación del sonido del oído. Por parte de la propagación del sonido involucra el transporte de energía sin transporte de materia, en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de un medio elástico del sólido. Líquido o gaseoso, entre los más comunes se puede encontrar el aire y el agua. El sonido y las ondas sonoras no se propagan en el vacío, al contrario que las ondas electromagnéticas. Si las vibraciones se producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de una onda longitudinal, y si las vibraciones son perpendiculares a la dirección de propagación, es una onda transversal. Por otra parte, generalmente se utilizan cuatro cualidades para distribuir un sonido. Para describir el sonido se puede representar en intensidad, tono, timbre y duración. Cada uno de estos atributos depende uno más de parámetros físicos que pueden ser medios desde el punto de vista de la intensidad. Los sonidos pueden dividirse en fuertes y débiles. Tenemos diferentes tipos de sonidos en física, los cuales pueden ser variados por su intensidad, y la intensidad depende de la amplitud de onda. A mayor amplitud, mayor intensidad del sonido. El sonido débil cuenta con menor amplitud, el sonido fuerte cuenta con mayor amplitud, sonido grave con menor frecuencia y sonido grave con menor frecuencia. Por lo cual, si evaluamos todos los tipos de sonido, encontramos que siempre se tiene que analizar debido a la frecuencia que se está ejerciendo en la fuerza del cuerpo para poder encontrar la frecuencia que genere.
Buenas tardes, mi nombre es Andrés David Alvarado, mi grupo está conformado por Santiago Benítez y Juan David Nieto. Les vengo a hablar sobre el efecto Doppler. El efecto Doppler tiene que ver con la frecuencia perceptiva por un receptor cuando se mueve con respecto a una fuente o cuando la fuente se mueve con respecto a ese receptor. También se puede mover con respecto al receptor, como acabo de decir, o ambos se mueven con uno respecto al otro. La frecuencia recibida por el receptor va a cambiar, no es la misma frecuencia emitida por el emisor. Aquí les traigo un ejemplo para que lo entiendan mejor. Estas son las ondas recibidas por el emisor, que le vamos a llamar como que la fuente. La fuente es el emisor. Frecuencia emitida y velocidad del emisor, de la frecuencia, ¿no? Por eso va hacia allá. ¿Cuál es la diferencia de este dibujo? Que está más cerca a la frecuencia 2, o sea, el receptor 2, que a la frecuencia 1 del receptor 1. Esa vendría siendo la diferencia. Entonces, por lo tanto, esta persona la va a escuchar aún más cerca. Listo, entonces acá les traigo la fórmula del efecto Doppler, que sería lo siguiente. Sería FR igual a FE, entre paréntesis, entonces, VS más o menos, ya les explico por qué es el más o menos, VR sobre VS más o menos otra vez, VE. ¿Esto qué significa? Esto es la frecuencia. Esta es la frecuencia del emisor, que es FE. VS es la velocidad del sonido, más o menos. VR, que es la velocidad del receptor, sobre VS, velocidad del sonido otra vez, más o menos, la velocidad del emisor, que es VE. Listo. Entonces, esta frecuencia va a ser la frecuencia del receptor. Frecuencia del emisor, obviamente. Y entonces, ahora les explico por qué es más o menos. Y bueno, si la fuente y el receptor se acercan entre sí, entonces pues la velocidad del receptor, o sea, esta va a ser más. Y la velocidad del emisor va a ser menos, como lo podemos ver ahí en el tablero. O sea, negativa. Pero si ambos se alejan entre sí, el uno al otro, pues entonces van a tomar diferentes. Esta por lo menos quedaría en negativo, esta va a ser negativo, y esta se va a convertir en positivo. Bueno, entonces ahora vamos con un ejemplo. Listo, entonces acá les traigo un ejemplo. El ejemplo sería: una ambulancia se está moviendo hacia una persona quieta. Entonces, por decirlo así, el sonido va a ser de 20 metros por segundo. Y como la persona va a estar quieta, pues va a ser de 0 metros por segundo. La frecuencia son de 300 Hz y la velocidad del sonido son de 340 metros por segundo, como lo explica el ejemplo. Bueno, entonces ahora vamos a lo siguiente. La pregunta sería ahí: ¿qué frecuencia escuchará la persona? Y entonces ahora necesitamos pues reemplazar fórmula. FR, que es la frecuencia del receptor, pues la vamos a poner FR igual a FE, que es la frecuencia del emisor. Y la frecuencia del emisor, pues sabemos que la frecuencia del emisor son 300 Hz, ¿no? ¿Qué es esta? Uy, puse una. Pues esto es una frecuencia del emisor, van a ser 300 Hz. Listo. Ahora pues seguimos reemplazando. Aquí va a ser la velocidad del sonido, que son pues 340 metros por segundo. Siempre van a ser 340 metros por segundo la velocidad del sonido. Aquí abajo también es la velocidad del sonido por segundo. Y como vemos que la fuente o el emisor está yendo hacia el receptor, pues vamos a poner arriba positivo y abajo negativo. Que positivo sería la velocidad del receptor y negativa sería la velocidad del emisor. Listo. Entonces borramos esto acá. Y como la velocidad del receptor pues es 0 y la velocidad pues del emisor es 300. Es 20, digo. 20 metros por segundo. Listo. Entonces quedaría así. Ahora seguimos reemplazando. FR igual a
FR igual a 300 Hz. Igual a 300 Hz, listo. Acá entonces sería 340 metros por segundo más 0, pues 340 metros por segundo sobre 340 metros por segundo menos 20 metros por segundo. Eso haría 320 metros por segundo. Y como los dos tenemos metros por segundo, los dos se cancelan, quedando así una frecuencia de 300 Hz por 340 sobre 320, que va a ser 1000,060 igual a 318,75. Este resultado aquí, el 1000,60, uy, me confundiera, 1000,25. Este 1000,25 lo saqué de 340 dividido en 320. Por eso da eso. No sé si alcanza, listo. Ahí. Y pues ya ha quedado el ejercicio. Pues obviamente es Hertz, la respuesta va a ser Hertz. O sea que el sonido va a ser aún más agudo. Porque como ven, pues el sonido era de 300 Hz. Y la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundos en el aire, obviamente. Entonces ahora el sonido va a ser mucho más agudo. Acá no le pongo unidades porque ya las eliminé. Entonces por eso va sin unidades y quedarían los Hz. Y ya, eso fue todo. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés Alvarado. Hasta luego.